Yes. Sí se puede ver la pizarrita virtual, ¿verdad? A ver, vamos a Sí, poner, teacher, yo sí veo la pizarra. ok, vamos a ver ahora sumas notables, ¿ya? Sumas notables. En el caso de sumas notables, ya, vamos a ir, en todo caso, viendo cómo es que se generan estas sumas notables, ¿ya? O a lo mejor solamente vemos solamente la parte de las formulitas, ¿ya? Pero vamos a indicar en todo caso cómo es que aparece, ¿ya? Ok, a ver, veamos, ¿ya? Sea, Creo que dije mal. uy, Ya. Adrián, tu audio. Ay, veamos. Vamos a comenzar, ¿sí? Miren, sea, esto, por ejemplo, mientras yo voy escribiendo, les voy narrando, y a alguno de sus compañeros ya le narré la historia. Es en realidad algo que muchos especialistas dicen que solamente es una cuestión de fábula, un cuento, que no es posible que haya sucedido, pero bueno, son varias las personas que narran sobre esto, que cuentan que a la edad de 10 años, el gran matemático Frédéric Gauss, conocido también como el príncipe de las matemáticas, logró determinar la suma de los primeros números naturales. Ahora, cuando yo pongo aquí puntitos suspensivos, aquí puntitos, 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 eso no significa que yo estoy adicionando 1 más 2 más 3 más 4 más n, ¿eh? Significa que siguen varios números. ¿Hasta cuánto? Hasta lo que el autor o el problema nos indique, ¿no? Hasta donde el problema nos indique. N puede ser 20, 30, 40, 100, 1000, 2000, 3000, 4000, lo que tú quieras. Entonces aquí, estos puntos aquí implican que hay varios números antes de n y que el último número en considerar es este valor de n. ¿Correcto? Bien, entonces cuenta la historia de que el gran matemático Frédéric Gauss, cuando todavía era pequeño, pues el profesor, por un afán de quizás molestarlos y que estén allí entretenidos, les mandó a sus estudiantes a realizar la suma de los 100 primeros números naturales, desde el 1 hasta el 100. Entonces hubieron algunos que comenzaron a realizar esta adición de manera vertical, como nosotros sabemos, pero ustedes saben, son 100 valores donde es muy probable que exista una confusión. Segundo, escribir desde el 1 al 100 de manera vertical ya toma un tiempo. Luego realizar la adición puede tomarte bastante tiempo, ¿no? Entonces, resulta que dicen que el niño Frédéric Gauss desarrolló el ejercicio en un tiempo muy corto, ¿no? A lo que el profesor sorprendido le preguntó cómo es que él había desarrollado justamente esta adición, ¿no? Y él dijo que había tomado desde el 1 hasta el 100, pues había tomado los valores extremos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo es que Frédéric Gauss había realizado dicha adición. Entonces a Frédéric Gauss no le pidieron hasta n, ya esto se generaliza, ¿no? Al niño Frédéric Gauss le dijeron, quiero que me realices la adición hasta el número 100, ¿no? Entonces aquí ponemos puntitos suspensivos, vamos a poner hasta 4, ¿ya? Más 4, más, y aquí vamos a poner ya los puntitos, ¿ya? Más 90 y, en este caso, 96, más 97, más 98, más 99, más 100. Ya está. Eso es lo Profesor, que... yo no iría el más 96. ¿Ah? Más 96 no iría. Ah, ya no iría el 96, no. Pero vamos a ponerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos... Profesor, entonces tendré que poner también más 5.
Sí, pero vamos a dejarlo ahí nada más, ¿ya? Miren, lo que hizo Gauss fue considerar lo siguiente. Observen, ¿ah? Tomó los extremos y se percató que al tomar los extremos, el resultado era 101. Tomó el otro extremo, 2,99, y también se percató que el resultado era 101. Tomó 3 y se percató que el resultado era con 98, ¿no? 101. Tomó 4 y se percató que el resultado también daba 101. Entonces él dijo, si en todos estos valores que yo estoy considerando, el resultado siempre va a ser una constante, y en este caso la constante es 101, y yo estoy agrupando de 2 en 2, ya, perdón, 101, la suma sale 101. Él dijo, ¿para qué voy a dar toda la adición cuando es mucho más simple decir cuántas parejas estoy formando? 50. ¿Cierto o no? Está formando 50 parejas. ¿Por qué, profesor, 50? Porque él está tomando pares. Si son 100 números y está tomando parejas de 2, ¿cuántas parejas está tomando? 50 parejas. 50 parejas que como resultado dan 101. Entonces él dijo 50 por 101. Y se acabó, ¿no? Y él dio el resultado, que esto era pues igual a 5050, ¿no? Y el profesor verificó que esto era correcto, ¿no? Entonces le preguntó cómo es que él había realizado dicha adición, sin necesidad de hacerlo de manera vertical, mientras todo estudiante normal pues lo hubiera hecho de manera vertical. El niño Frederick Gauss realizó este artificio para poder realizarlo de una manera muchísimo más sencilla. De allí es que la suma de los primeros números naturales obedece ahora, hoy en día, a una formulita, ¿no? Entonces decimos que la suma de los primeros números naturales, ponemos aquí la suma de los primeros números naturales, obedece hoy en día a esta formulita, ¿no? Vamos a ver, ya la suma de los primeros números naturales, vamos a poner aquí 1 nuevamente, ya 1 más 2 más 3 más, y así hasta el valor de n. Esta suma de los primeros números naturales hoy en día se representa solamente con la letra S, ya S ya es significa la suma, y eso es equivalente a decir el último número, que en este caso es n, 100 multiplicado n por por n. n más 1 entre 2. Correcto, y eso ya lo habíamos visto nosotros también en RM, en el conteo de figuras, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, allí, con esto, nosotros tenemos la suma de los primeros números naturales, ¿ya? Entonces, ¿cómo se halla la suma de los primeros números naturales? N por N más N 1. por N más 1 entre 2. Donde N viene a ser el último número, ¿no? Entonces, decimos aquí, en este caso, donde N es el último número, ¿sí? El último. Entonces, allí nosotros tendríamos pues la suma de los primeros números naturales. Pero así como aparecieron la suma de los primeros números naturales, ¿sí? Aparecieron también la suma de los primeros números naturales pares, ¿ya? Aparecieron la suma, perdón, de los primeros números naturales pares. Entonces decimos aquí, ¿no? Ahora, para los primeros pares, para los primeros números naturales pares. Ya, para los primeros números naturales pares. Entonces, para los primeros números naturales pares, ¿qué es lo que tendríamos, no? Observe, los primeros números naturales sería más o menos de esta forma, ¿no? 2 más 4 más 6 más, y así. Y el último número tendría que ser 2n. ¿Por qué 2n? Porque todos son pares, y para que sea par, todos básicamente están multiplicados por 2, ¿no? Entonces, esta formulita para los primeros números naturales pares, y le vamos a llamar SP, suma de los primeros números naturales pares, tendría que ser equivalente ¿a quién? A n. Mira que no dice 2n, dice n. ¿Por quién? Por n más 1, nada más. N más 1.
Profesor, ¿ya no sobre 2? No, porque al ser par, el 2 y el 2 se eliminan. Entonces sería n por n más 1. Simplemente n por n más 1. Y así como aparecieron también la suma de los primeros números pares, también deben aparecer la suma de los primeros números naturales, pero ya no pares, sino ¿qué cosa? Impares, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, perdón, ¿ya? La suma de los primeros números naturales impares. Entonces vamos a ponerlo debajo. Ahora la suma de los primeros números naturales impares. Ya está. Y la suma de los primeros números naturales impares obedecería más o menos a esto, ¿no? A 1, más 3, más 5, más. ¿Sí? Más. Y aquí se suele colocar así, ¿ya? 2n menos 1. Algunos le colocan como 2n más 1. Vamos a ver cómo es que el libro está colocando para no complicarles a ustedes un poquito esto, porque no sé en realidad. Sí, el libro también creo que lo coloca como 2n menos 1. La verdad no tiene teoría esa parte, así que yo lo voy a colocar como 2n menos 1. Entonces la suma de los primeros números naturales impares sería igual a ¿quién? Ya, ok, la suma de los primeros números naturales impares sería, ya, bueno, impares. Voy a ponerle in, porque si no va a parecer que es un sí solamente, ¿no? Suma de los primeros impares sería simplemente igual a al valor de n, elevado al cuadrado, ¿ya? N elevado al cuadrado. Y allí tendríamos nosotros la suma de los primeros números naturales impares. Entonces tendríamos básicamente tres formulitas. ¿Cuáles? La suma de los primeros números naturales, es decir, de manera general, dada por Gauss. N por n más 1 sobre 2. Luego tendríamos la suma de los primeros números naturales pares, dado por n y n más, ¿no? Multiplicado por n. Profesor, una pregunta. N más 1. Si la suma de los primeros números naturales lo dio Gauss, ¿quién dio las otras sumas de los números naturales pares e impares? Son consecuencias nada más. Cuando te digo consecuencia es que ya se lograron generar, porque digamos si yo factorizo el 2, aparece nuevamente Gauss. En realidad las tres son lo mismo, solo que se especifica así para poder hacerlo de una manera mucho más sencilla. ¿Sí? Ahora, claro, ¿qué matemático? Bueno, varios matemáticos, así que no se le asigna un valor. Básicamente el valor que se le asigna o digamos, de las tres, la que es la base de donde aparecen las demás es la de Gauss, nada más. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces vámonos ahora sí al problema que aparece en el librito, ¿ya? Ojo, 8:55 tienen ustedes una pequeña practiquita, ¿ya? Entonces miren ustedes aquí, solo como ejemplo, ¿ya? Voy a colocar aquí la número 5 de esta paginita, de esta página, perdón, de esta preguntita aquí. Me dicen calcular la suma de, calcular la suma. Aquí está, miren. ¿Esto qué serían? Los impares, ¿verdad? Yo te voy a enseñar una forma mucho más práctica de la que podría aparecer probablemente en tu libro, ¿ya? Es bien rapidito. Aquí vamos a solucionar el problema bien rápido, ¿ya? A ver, calcular el valor de A. Escúchame, la idea es calcular N, ¿ya? N. Y mira cómo vamos a calcular N. Dime, ¿cuál es el último número? 53. Agrégale 1. ¿Ya? 54. Y a todo eso lo divides entre 2. Entre 2. ¿Ya? A todo eso lo vas a dividir entre 2. Y ese es N. ¿Correcto? Eso es N. Entonces, ¿cuánto sería N? 53 más 1. Perdón, es entre 2, ¿ya? Entre 2. 53 más 1, 54. Entre 2. 53 por 27. 27. Correcto. Entonces, una vez que ya tú hallaste N, ya, una vez que tú ya tienes el valor de N hallado, perfecto, lo que vas a hacer es simplemente desarrollar aquí, ¿no? N vale, como estos son impares, la suma de impares aquí es igual a N al cuadrado. Entonces ahora tú dices,
la suma de los impares, va a ser igual a ¿quién? A n elevado al cuadrado, es decir, 27 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Así es que colocas 27 al cuadrado. ¿Y cuánto es 27 al cuadrado? ¿Alguien por ahí que lo pueda desarrollar? 27 por 27, ¿cuánto es? 729. 729. ¿De acuerdo? Sí, 729. ¿Por qué le agrego 1? Me preguntan. Porque te estoy diciendo que es la forma práctica. Ya, si es que apréndelo así. Bien. Sí. Iba a decir 289, pero era 17, pero era el resultado de 17 al cuadrado. 27 90. al cuadrado. Exacto. ¿Sí? ¿Ya está? Entonces, si tú tienes un valor así, coges el último, le agregas 1. ¿Por qué? Porque es la práctica, la forma más rápida de poder recordarlo. Porque si no, tendrías que igualar 2n menos 1 igual a Teacher, 53. si lo haces con la fórmula de Gauss, te sale diferente el Ah, no, resultado. claro, le tiene que salir diferente porque es que Gauss considera a todos. 1, 2, 3, 4. Aquí solo estás considerando los impares. Ojo, ojo. Ya, aquí estamos considerando los impares. Ahora, veamos la pregunta 6. Y en la pregunta 6 considera los pares. Considera los pares. Habría que diferenciar bien entre pares e impares. Ya, aquí por ejemplo me dice, yo quiero la sumatoria, sí, pero quiero la sumatoria de los primeros pares. Correcto. Y también vamos a poner aquí en práctica cómo sería mucho más rápido determinar la suma de los primeros pares. Claro, porque el asunto es ser prácticos, ¿no? Bien, dime ahora, ¿cuál es el último número? La idea es calcular siempre, ten presente que la idea es calcular n. Dime, ¿cuál es el último número? ¿Cuál es el último número, chicos? 60. 60. Divídelo entre 2. Y ese es n. Nada más. 30. 30. Ok, igual a 30. Y ahora aplicas la fórmula de los primeros pares. ¿Y cuál es la fórmula de los primeros pares? Aquí está n por n más 1, pero ya N. tienes n. Entonces, la suma de los primeros pares sería igual a n, que vale 30, por n más 1. Es decir, 30 más 1. 30 más 1. Y eso es 31, ¿no? Y 31 por 30, ¿cuánto saldría? 930. Perfecto, 930. Y ahí tendrían ustedes entonces la suma de esos números pares. ¿Ok? Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Teacher, una pregunta. Sí, Sí, profesor. rapidito la pregunta, no sé quién me va a hacer la pregunta. Rapidito, por favor. Teacher, ¿solamente se aplica la fórmula en los dos casos? No, pues ahí tienes 3 casos. 1, suma de todos los números naturales. 1, 2, 3, 4. 2, suma de los impares. 1, 3, 5, 7, 9, etc. 3, suma de los pares. 2, 4, 6, 8. Dependiendo del caso que tengas, par, impar o todos los números. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? No sé quién me dijo, me hizo la pregunta. ¿Ya? Sí. Son solo 3 casos. Mira, aquí están los 3 casos. Todos los números, todos. 1, 2, 3, hasta n. Y aquí aplicas la de Gauss. Segundo caso, 2, 4, ¿qué son? Los pares. Aquí aplicas esta fórmula. ¿Cierto o no? Y aquí, 1, 3, 5, ¿qué son? Los impares. Y aquí aplicas esa formulita. ¿Sí? Sería bueno que tengan las 3 formulitas porque sobre eso vienen las preguntas de hoy. ¿Ya? Bien, entonces vamos ahora a una propiedad. Esta propiedad es importantísima, chicos, ¿ya? Es muy importante para poder desarrollar los problemitas que vamos a tener luego. Bien, vamos a poner aquí propiedad. Teacher, ¿qué página? Lo vimos al comienzo, ¿ah? Propiedad. Escuche, pero ahorita no se preocupen de qué página, no se preocupen. La propiedad no está en el libro. Entonces, tenemos que explicarla nosotros. Profe, ¿cuál era el título del comienzo? Ahí está, mira, está ahí, está grandote. Ya, operaciones con números naturales, sedición y sustracción en N. Propiedad, escuchen. A ver, nosotros tenemos que, cuando realizamos una sustracción, tenemos minuendo, menos, sustraendo, y eso es igual a ¿quién? A la diferencia. Esos son los términos de una sustracción, ¿cierto o no? Ok, ahora,
Mira lo que yo voy a hacer, ¿ah? Este sustraendo lo voy a pasar al otro lado. Y al pasar al otro lado va a pasar con signo positivo. Entonces tú tendrás aquí minuendo va a ser igual ¿a quién? A diferencia más sustraendo. ¿Cierto o no? Ahí está. Lo único que hice fue pasarlo al otro miembro. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se entiende? Sí, lo único que estoy haciendo es, este que está con menos, ¿cómo pasa al otro lado? Con más, ¿cierto? ¿Sí? Chicos, esto que está con menos, ¿cómo pasa al otro lado? Con más. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Profesor. Perfecto. Ahora, escucha, yo quiero esto. Esta es la propiedad. Minuendo más sustraendo más diferencia. ¿A qué será igual? Escucha. Perdón. Minuendo más sustraendo más diferencia. ¿A qué será igual? Escucha. ¿No es verdad acaso que esto, S más D, lo tengo acá? Mírame, S más D, lo tengo aquí. ¿Cuánto vale S más D? S más D, ¿cuánto vale? ¿No vale acaso M también? ¿Cierto o no? Esto es M. Sería 2M. Correcto, esa es la propiedad. Cuando usted tenga, escuche, esa es la propiedad, ¿ah? Cuando usted tenga en una operación de sustracción y le hablen de los 3 términos de la sustracción, se debe cumplir que el minuendo más sustraendo más diferencia es siempre 2 veces el valor del minuendo. Siempre, siempre, siempre. ¿Correcto? Entonces, miren ustedes aquí el problemita número 7. Vamos a aplicar la propiedad. Es bien sencillo aplicar la propiedad. Profesor, ¿M qué era? Minuendo. Eso es parte de lo que es una sustracción, ¿cierto? Eso lo han visto ustedes en probablemente 3er grado, de primaria. Y si no, a veces nos olvidamos, ¿no? Nos recordamos. Sí, no nos pasa, somos seres humanos, nos olvidamos. Aquí lo vamos a ir colocando en todo caso, ¿ya? M, ¿qué cosa era? M, ¿qué cosa era? A ver, vamos a colocar aquí. M, ¿qué cosa era? A ver. M era el minuendo, ¿cierto? Minuendo. Vamos a ir colocando, ¿ya? ¿Ese qué cosa es? A ver si vamos recordando. ¿Qué cosa era ese? Sustrayendo. Correcto. Ese Sustrayendo. es el sustrayendo. No es sustrayendo, ¿ah? Es sustrayendo. Sustrayendo. ¿Ya? Sustrayendo. ¿Y qué cosa era? Sustrayendo. Ya me pasé con una D. Sustrayendo. ¿Y la D qué cosa era? ¿Recuerdan que era la D? Diferencia. Correcto. Y la D viene a ser la diferencia que viene a ser el resultado. Así como la suma es el resultado de una adición, la diferencia es el resultado de una sustracción. Mire aquí. La suma de los 3 términos de una sustracción es 216. Chicos, ¿y qué viene a ser la suma de los 3 términos de una sustracción? ¿Qué viene a ser? Igual. Mira, M más S más D, ¿a qué es igual? Chicos, 2M. ¿a quién? ¿A dos veces quién? Vamos, por ahí le escuché. 2M. Minuendo. Correcto, a 2 veces el 2 veces minuendo. el minuto. Ah, entonces tú dices. A 2 veces el minuto. Entonces ya no voy a poner S más M más D. Simplemente voy a colocar 2 veces minuendo. Y eso dice que es igual a quién, porque ya me dicen, la suma de los 3 términos de una sustracción es 216. Ah, ok, 2M es igual a 216. Este 2 que está multiplicando, ¿cómo va el otro miembro? Va a dividir. Correcto. M será igual a quién entonces? 216 sobre 2. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? 108. 108, correcto. Entonces quiere decir que el minuendo vale 108. ¿Qué piden? Determine el minuendo. Ya está, se acabó. Aplicando propiedad solamente. ¿Ya? Profesor, ¿por qué puso 12MA? Porque el problema me está diciendo que la suma de los 3 términos de una sustracción, ¿y qué es la suma de los 3 términos de una sustracción? 2 veces el minuendo. Entonces, para no colocar esto de aquí, coloco su equivalente, que es 2M, igual a 216. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y ya tengo mi minuendo. Chicos, entren rapidito a plataforma, ejercicios,
tienen 20 minutos para desarrollar 4 ejercicios sumamente fáciles, aplicables solamente con las propiedades de Gauss. Gauss 1, Gauss 2, Gauss 3, y por allí, nada, solamente las 3, creo que sí, solo, son 4 preguntas, pero no recuerdo la última, ¿ya? Vamos, rapidito, chicos. Todos. Ya. Tienen hasta las 9:10, ¿ya? Está en plataforma de beta 1. Pues, ¿todos ustedes no se han puesto a beta 1? Algunos existen todavía en beta 2. Yo creo que ya todos están en beta 1, ¿ah? Sí, Laurita, creo que todos ya están en beta 1. Profesor, yo le digo a la Miss Ana que sigo en la plataforma, tengo todavía la plataforma de beta 2, me dice que me lo va a cambiar y hasta Ya. ahora no me manda mi ID y la contraseña. No, A mí no tuvo ni una necesidad de cambiarme ya. Cuando ingresé con el link del beta 2, Ajá. ya me cambiaron a beta 1. Ah, ¿Qué ya. link de beta 2? O sea, con tu código de beta 2, ya referente me ingresó a beta 1. Ah, ya, entonces Voy a ingresa así probar. nomás. Ya, gracias. Tu contraseña y tu nombre normal. Ok. Buen día, Miss. Siguen con su mismo ID y contraseña, dice aquí Miss Lucía. Gracias, Miss. Bien, entonces los dejo allí 20 minutitos. Tiempo Ahí suficiente. está, profesor, sí lo tengo. Ya, muy bien, Laurita, muy bien, excelente. Ya, chicos, está bastante sencillo, así que les va a sobrar hasta tiempo, pero yo les he dado 20 minutos. Profesor, números naturales se refiere a los que no son primos. No, los números naturales, lo que tú conoces, 1, 2, 3, 4. Ah, ok, profesor. Profesor Morales, disculpe, le dejé algo en su chat. Ahora lo veo, ¿ya? Ariana, ¿qué eres? Sandón. Ya, ¿no tienes la plataforma para hacer los ejercicios? No, en la tarde no. Eso es para allá, para allá. En todo caso, entra, si estás en celular, entra y toma captura, algo, ya, pero es para allá.
Profesor Miguel, escribí en el chat. Laurita, fíjate bien si es par, impar, fíjate bien, ¿ya? Teacher, ¿cómo se pone al cuadrado, un número al cuadrado, ser el 2 elevado? Si no pueden poner al cuadrado, por ejemplo, si es 5 al cuadrado, pongan 5 entre paréntesis 2, yo ya sé que está elevado al cuadrado, ¿ya? Pero también se Profesor, puede poner alt y en la tecla de los numerales pones 253 sin Profe- saltar el alt. profesor, Ok. ¿ha resuelto la número 6? Al 253, ¿ya? Al 253. Sí, teacher, me acordaba que era alt con una combinación de 253, pero no me acordaba la combinación. Ya, ok. Profesor, ¿ha resuelto la número 6? ¿Cuál 6? Solo son 4. Del número de la página 44. Sí, ya se hizo. Ah, ya, ok, no hay problema, no hay problema. No recuerdo que se haya hecho. Ya. ¿Cuál? ¿La página 4? De la página 44, el ejercicio 6. Ya, a ver, un ratito, déjame ver, ¿ya? Esta, ¿cuánto es? 44. Ah, claro, claro, lo hemos hecho, sí, Mira cómo lo hemos yo lo hecho. puedo resolver. No, profesor, no lo hemos hecho. Sí, lo hemos hecho. No te puedo enseñar la pizarrita virtual porque están en práctica, pero lo acabamos de hacer, hijo. Teacher, yo terminé ya. Ya en la grabación lo vas a ver, ¿sí? ¿Qué página? Ya, dedíquense a su prueba, dedíquense a su prueba. Profesor, es que ya terminé. Ah, ok. Teacher, yo terminé. Perfecto, 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 perfecto. Los que acabaron levantan la manito, ya saben.